Gracias, doctores, por sacar un espacio en su agenda para intervenir en ese comité que hemos planteado. Voy a dar el paso inicialmente al doctor Marí para que nos presente un caso que se realizó la semana pasada acá en Cali, Colombia, para luego darle paso al doctor José Alfonso, amigo pues de la casa y amigo también de ustedes. Por favor, siéntanse libres, como lo mencionó Felipe, levantar la mano, de escribir, de hablar, de interrumpir en el momento eh, que deseen. Un abrazo a todos, lo primero. ¿Qué ¿Cómo tal? vas, Edward? Todo muy bien. Bueno, muy buen día a todos. Carolina me invitó a compartir mi primer caso de un paciente con endoqueratoprótesis. La verdad es un caso bien difícil y en este caso en particular, pues creo que era la única opción. Hemos tenido obviamente el respaldo de todo el grupo de AJL. Doctor Alfonso, muchas gracias porque sé que usted también nos ayudó aquí en este caso. Y básicamente se trata de un paciente de 31 años que ha tenido una uveitis bilateral desde muy joven, desde los 15 años comenzó. El ojo izquierdo finalmente lo perdió y en el ojo derecho, pues como vemos aquí en el resumen, que muy gentilmente me hizo Carolina, es un paciente que tiene un leucoma corneal con unas sinequias anteriores importantes. Está ese iris abombado, solo en el centro, digamos que se despeja un poquito. Sin embargo, además, entre todas las cosas, tuvo también frente de retina. La inflamación finalmente no ha tenido una buena evolución. Se le hizo una cirugía de retinopexia con aceite de silicón, pero por la faquia el aceite se vino hacia adelante, entonces el segmento anterior también está bien comprometido y es un ojo único. Por todas las condiciones anteriores se decidió colocar en este paciente una endoqueratoprótesis, ya que abrir ese ojito que sigue inflamado con el silicón adelante, el riesgo de frente retina pues es muy alto. Entonces, esto lo hicimos hace apenas una semana. Mañana voy a tener el control de la primera semana, pero en el control del día siguiente, no tuve oportunidad de verlo yo, lo vio mi residente. La evolución fue buena. La ganancia visual pasó de este paciente de percepción de luz a movimiento de manos. El paciente está muy contento, es un caso muy triste y en estos pacientes cualquier ganancia es beneficio. Tenemos todavía, esta es la foto del primer día, como les explicaba, mañana se cumple la primera semana y mañana tendremos la opción de verlo, pero quiero aprovechar para agradecer al grupo de AJL porque finalmente era como la única opción en este paciente, pues se hizo el manejo convencional, es que la capacitación vimos de AJL, se hizo una disección lamelar profunda. Llegamos, lastimosamente, el paquímetro con el que contamos en el hospital no mide por debajo de 200 micras, pero ya no medía, o sea que estábamos por debajo, no tengo el dato de cuántas micras llegamos, pero se pudo hacer todo pues según los lineamientos del implante de la endoqueratoprótesis. Estoy esperando pues resultados y a ver de pronto qué más se le puede ofrecer con la idea más adelante, si tuviéramos la oportunidad, de hacerle una resección muy central al, a la porción endotelial que quedó, que también tiene algo de opacidad. Fue difícil disecar porque esta opacidad está bastante profunda, pero creo que no teníamos otra opción y vamos a ver los resultados y se los estaré compartiendo. Muchas gracias al equipo. Muy, Gracias, doctor. muy bien. El ¿Hacemos, doc- ¿Hacemos comentarios, Carolina? O... el doctor izquierdo quiere compartir otro caso que se Ah, realizó ya
hace más de Vale, 20 no, pero digo que días. sí. Luego haremos comentarios de cada caso. Correcto. Perfecto. Entonces, esto fue hace más o menos un mes y estuvimos ahí con Pepe Alfonso justamente en el Murphys presentando es el K-Pro Study Group, ¿ya? Y entonces les mostré un caso que habíamos hecho en la harta experiencia nuestra de un solo caso, ¿no? De Endoca, ¿sí? Pero quiero mostrarles este approach. Era un paciente con un glaucoma congénito y que intentábamos siempre en glaucomas congénitos, intentamos no entrar en cámara anterior, ¿ya? Tratamos siempre de evitar esos casos, sobre todo en pacientes jóvenes. Y este era un paciente en el cual ya había tenido una falla doble de DISEC y ya había fibrosado también la cámara, el córnea anterior. ¿Estamos? Entonces, en este caso lo que hicimos sí fue guiado por OCT y con Fento para tratar de llegar a lo que justamente Pepe Alfonso nos dice, oye, dejemos un pedazo de estromas, si es posible, delgado, para que permita hacer esa doble cámara. Entonces lo hicimos guiado por Fento, pero a la vez lo que hicimos fue guiarnos también porque tenía un DISEC previo. ¿Estamos? Entonces, básicamente, estas son... Voy a quitar la música. Los antecedentes, ciclo de fotocoagulación, cirugía de catarata, trabeculectomía, válvula, todo lo que puedan imaginar en glaucoma congénito, ¿no? Y este era el paciente en el cual ya tenía esa descompensación corneal y también la fibrosis. Y guiamos por Fento a quedarnos a 100 micras justamente del endotelio y guiamos como él nos indicó este pocket, que realmente no es nada difícil de realizarlo. ¿Sí? Y colocamos ya la prótesis, ¿sí? Y nos recomendó también esta sutura de sujeción para poder mantener esta prótesis por detrás para que sea más fácil, en este caso, en el momento que colocamos ya la córnea por encima, las suturas de 10 ceros, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ese es el post, y acá pueden ver mm, el OCT, ¿no? Justamente graficando esta doble cámara y la queratoprótesis dentro de este pocket hecho también, ¿no? Esas son las fotos, ¿sí? Realmente la córnea fue bastante transparente, ¿ya? Y ya tenemos alrededor de un mes de este paciente y hasta ahora el ojo, la verdad, bastante tranquilo. Eso era. Voy a Perfecto. dejar de compartir. Bien, estamos. Gracias, doctor Izquierdo. Doctor Alfonso, sus comentarios con respecto a estos dos casos, mientras que los doctores se van No. sintiendo como cómodos para Vale. preguntar. El primer caso de Diego, primero, los dos están muy bien, vamos, bien indicados y la verdad es que me da mucha alegría que estéis trabajando con esto. Diego, en el primer caso, si lo puedes poner en las fotos de tu caso, Diego. Listo, Carito, los tiene. Ya, doc, Colócala, Carito. sí, ¿Las tienes? sí, doc, dame un segundito. El pre quirúrgico. El post. Ah, el post. Esa es nuestra charla, pero vamos, no vamos a presentar nada, ¿eh? Están, Estoy compartiendo yo. espérame, Sácala. espérame que no sé por qué me está presentando otra. Compartir, un segundo, pantalla, compartir. Acá sí está. Bien. Estupendo esta, sí. Bueno, la realización técnicamente está muy bien. Esta es la prótesis, las medidas de la ventana, me imagino que serán 7,75, ¿no? 7,75, 8,25 y la prótesis es la de 8,50 de diámetro. Entonces esta prótesis tiene el disco central, si lo ves es grande, tiene 4 milímetros
Esta es la que estamos implantando ahora. Y entonces aquí hay dos detalles. Primero, la silicona intraocular que tienes, la silicona intraocular, hay que ver en estos pacientes si hay formación de humor acuoso o no. Si la silicona está manteniendo la tensión del ojo a niveles de, imagínate, 1 o 2 milímetros o 3 milímetros, es decir, si tú quitas esa silicona, el ojo se va a colapsar. No, con frecuencia puedes tener un colapso de la pseudocámara. Si no tienes formación de humor acuoso, o sea, imagínate que tú tienes este paciente con tensiones de 13, 14, 12, 8, 10, significa que hay producción de humor acuoso. Si hay producción de humor acuoso, el trasplante va a ir bien. Si tienes silicona y la silicona es la que mantiene la tensión o más que la tensión, la forma del ojo, con tensiones muy bajas, de 2 o 3, y no se forma humor acuoso, entonces puedes tener un colapso de la pseudocámara, ¿vale? Eso es, cuando valores la presión mañana, cuando veas a este paciente, mira a palpación, ves si el tono del ojo está bien. Si el tono del ojo está bien, es que hay humor acuoso y entonces se va a mantener la pseudocámara. Hay buen espacio, hay buena pseudocámara, hay buena distancia entre el endotelio donante y el lecho receptor. Y cuando vayas a quitar este lecho, efectivamente, yo esperaría 3 meses y aunque tengas silicona, puedes entrar por el limbo e incluso con un vitreotomo, de 23G o el que tengas, para hacerle un orificio por detrás pequeñito, de 2 milímetros. Podrías hacerlo, ¿vale? Porque puedes hacerlo también con láser de femtosegundo, pero no sé si el láser de femtosegundo te va a cortar ahí bien con toda esa fibrosis que tienes, y a lo mejor con el vitreotomo sí lo puedes hacer. Entrar por el limbo y hacer ese orificio central. Si ves que el paciente está contento y no hay que hacer nada, pues aguantar más tiempo. Cuanto más aguantes, mejor. O sea, si en vez de hacer la liberación del lecho a los 3 meses, lo haces a los 6 meses, mejor. Y esos son los dos detalles, que la indicación es correcta, porque es en un trasplante penetrante iba a fracasar y no se puede hacer otra cosa. Y el paciente, de hecho, ha mejorado. El aspecto de la córnea es muy bueno, la pseudocámara también. Y las dos puntualizaciones, que son la silicona intraocular y el quitar ese lecho, esperar un poco. Y que tienes la prótesis de 4 milímetros de disco, que esa empuja bastante bien el lecho, y el espacio que hay entre los radios es muy, muy pequeño, es muy poco, y entonces no hay tendencia a que se suba el lecho hacia arriba. Está muy Doctor bien. Alfonso, tengo una observación, es que de hecho la presión que ha manejado siempre este paciente es muy bajita. Eso dificultó mucho la disección, porque hacer esa disección lamelar, pues este es un paciente del hospital público donde voy a prestar mis servicios también. No tenemos mayores recursos, pues toca todo manual, pero fue muy difícil la disección por muy poca presión del ojo, muy blandito, disecar así, realmente me costó bastante trabajo, pero me demoré, pero pues no salió bien. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia en caso de que esta presión siga bajita, como Si muy está, posiblemente va a pasar? si está muy baja la presión, estamos hablando de que a mí no me parece, tal como tiene tono, no me parece que esté en tensiones de 2 o de 3. Yo estoy hablando de tensiones de 2 o de 3, no tensiones de 8, de 10, de 12. Eso está bien. Son ojos muy en vías de tisis, ¿no? Que tengan la tensión muy baja. Si ves que se colapsa, puedes tener la imagen de un colapso completo de la prótesis. Eso me ha pasado 2 veces. Se colapsa toda la prótesis, se colapsa. Es increíble, es como, o sea, la córnea se queda cóncava, se hunde la córnea. La bóveda de la córnea, ¡boom!, se hunde. O sea, la primera vez que me pasó, me quedé realmente asustado. O sea, dices, pero ¿y esto por qué? ¿Por qué ha pasado esto? O Bueno, sea, lo que hay que hacer es meterle viscoelástico, inyectar viscoelástico en la pseudocámara, atravesando la propia córnea, arriba, junto al punto de las 12 horas, atravesar con una aguja de 30 Gs con viscoelástico de cohesivo, y inyectas y ya reformas otra vez la cámara. Y a veces tienes que hacerlo 1 o 2 veces, porque si no,
Si no, ese ojo no coge tono, que a veces te ocurre que al principio no coge tono, por lo que sea, no lo tiene o lo pierde. Entonces, mantener la pseudocámara con inyecciones de viscoelástico. Puede pasarte. Si tiene muy poca presión, estamos hablando de 2, 3. Si tiene 8 o 10, aguanta bien. Perfecto, gracias, doctor Alfonso. Y no te asustes, porque puede pasar, es que puede colapsarse, ¡boom!, entero. Y ahí le tienes que inyectar. No hay humor acuoso y la pseudocámara no se rellena. Te está haciendo el disco, el anillo periférico, te está haciendo como si fuese un anillo de fieringa. No se colapsa el ojo, pero sí se colapsa la pseudocámara. Correcto. Gracias. Doctor Alfonso, Sí. una pregunta. En nuestro caso, bueno, estoy Ahora, clara. No sé si Sí, me ve. ¿qué tal, Clara? ¿Cómo estás, hija? Bien. En nuestro caso, que tiene la de SAEC puesta, ya llevamos ahora 2 meses. O sea, ha transparentado toda la córnea receptora, perfecto. Y la de SAEC, claro, nos da las ganas de quitar ya el tejido porque sí que está más fibrosado. Porque en Sí. teoría hemos dejado casi, ¿qué hay? Doctor Izquierdo, como 80 micras, ¿no? Por encima de la de SAEC o así. Sí, alrededor de 80 De- es lo que medimos con el OCT del Fento, ¿ya? Pero está dice por detrás. Y eso justamente es buena pregunta, Clara, porque queríamos ver qué crees tú o si es necesario, o sea, si es necesario retirarla y cuándo. Los dos casos de DSAEC que tenía previos yo hechos, sobre casos de pacientes con DSAEC, ahora llevo 90 y tantos pacientes con la cirugía, pues los dos primeros que tuve, quité, bueno, los dos primeros no, los dos que he tenido, quité la DSAEC antes de hacer la prótesis, quité antes, hice una paracentesis y arranqué la DSAEC y luego hice la disección. Si la tienes ahora, pues ahora quería ver las fotos para comentaros algún detalle, Mm, pero si tenéis sitio para quitarla, la quitaría en cualquier momento, daría igual. Si vais a Vale, entrar a hacer ya el orificio central, si vais a hacer el orificio por detrás de la placa, pues en ese momento, no hace falta que lo quitéis antes. Ya, y mira, Ahí lo que me parecía, cuando la estaba viendo, ahí, y en la OCT quizás se vea, aquí sí, aquí abajo, en la OCT, si os dais cuenta, no me preocupa la de SAEC que está abajo. La de SAEC, aquí hay una sinequia del iris, está pegado, hay una sí. sinequia del iris ujú, ahí ujú. al lecho residual, y a mí, si es fina, no me estorbaría tampoco, porque yo lo que quiero es hacer un orificio en el centro. Entonces Ujú. no me estorbaría. Si podéis hacer hay una zona a la izquierda, según veo yo la diapositiva. ¿Lo puedo señalar yo? ¿Tengo un ratón para señalarlo? Sí, donde el ángulo está abierto, ¿no? Eso Dices. es, aquí estoy señalándolo yo. Esta parte de aquí, por ahí podéis entrar y hacer quitar el lecho. ¿No? ¿Estáis viéndolo? No, Sí, lo estoy sí. haciendo. Yo soy tu robot, yo soy tu OCT guiado. No te preocupes, estoy con el mouse Ah, mostrando. vale, pues entonces a la Sí. izquierda está el ángulo iliocorneal, que por ahí podéis entrar más abajo del todo, más abajo. Ese es el iris. Entonces Sí. ahí, entre el iris y el lecho residual, ahí tienes un Ajá. espacio para entrar. Eso es la de abajo, es el iris, esa es la córnea, Sí. perfecto. Y ahí puedes entrar sin necesidad de. No te va a estorbar el DSAEC para hacer un agujero en el centro de la prótesis. No te va a molestar. O sea, se podría quedar incluso. Al otro lado, si veis, al otro lado tenemos una sinequia anterior del iris, Sí. está pegado todo. Sí. Entonces Sí. se puede entrar también, ¿eh? Yo he atravesado el iris. Si es más fácil para vosotros entrar, se atraviesa el iris con el 20 Gs, con el cuchete 20 Gs, el iris no hay que separarlo ni nada, entras por ahí y accedes a la zona central. Yo en este caso lo que estoy viendo es que hay contacto en la periferia. Puede ser que Ujú. sea transparente, pero eso va a ir mal porque hay contacto en la periferia, en el lecho. Tendríamos que meterle ahí un poco de viscoelástico para separarlo. Ya, Porque esta es la foto, En la foto cámara. inicial, ¿ah? Es de la foto inicial, si no me Sí. equivoco, de la primera semana. No sé, lo que te voy a actualizar es con una tienes foto del paciente si que va a tienes presentar alguno de los felos. si No tienes la una tengo ahora. OCT, si tienes una OCT de ahora y se ves que está separado, perfecto. Ok. Entonces eso es lo que hay que evitar, por ejemplo, en el intraoperatorio, al acabar la operación, meter viscoelástico
y en la OCT que se vea bien o la OCT o el mismo lámpara, vamos, el mismo microscopio que se vea bien La doble cámara. las cámaras, sí, está muy bonito, está muy bonito. Y una pregunta. Tenéis la prótesis, esta es la prótesis de 3 milímetros de diámetro, esta es la pequeña. Es Sí, la más nueva, ¿no? Esta es la versión, esta yo creo que de 3 milímetros, esta es la versión anterior. Vamos, la versión anterior, la primera. Ya sabéis que los cambios aquí en Europa para pasar la MDR es tremendo, ¿no? Entonces cuesta mucho el que te den la autorización para hacerla. Entonces, pero bueno, aquí lo único que hay que ver es ese espacio que hay entre los radios que no contacte con la perfecto. córnea donante. Está bien, yo la veo bien ahora. No sé, Una pregunta. sí, Mira, si fuéramos a entrar ya a liberar esa área posterior, que yo sí, estaba pensando si lo podríamos hacer con el mismo fento, irnos para atrás, localizar esa área, sí, hasta el precorte con el fento, se ¿de puede qué recortar. diámetro crees tú que sería ideal hacerlo? En este caso con 2,5. Ya, ok, 2,5. Porque si 2,5 de sobra, sin problemas. perfecto. Y no te va a cortar del todo, vas a tener que Ah, coger una pinza de vitrectomía sí, para sí, estirar los rebordes o una tijera para cortar algún fleco, porque es demasiado denso y puedes tener dificultad. Pero el láser te lo corta, sí, 2,5, pero te puede quedar alguna zona sin cortar, puede quedarte algún puente. perfecto. 2,5 aprox. Sí, y No, hay que meterle corticoides porque igual que el caso de Diego, hay que pensar que son como si fuese un penetrante. ok. Lo peor que puede haber, digamos, es que se forma una membrana, igual que pasa en las otras prótesis, una membrana fibrótica, ¿no? Que tapice la endoká. Y para eso estoy poniendo en estos casos, bueno, en todos, estoy poniéndolo en todos, mitomicina. Acordaos, casos que son muy proinflamatorios, lo que queremos es la mitomicina se va a cepillar los queratocitos que queden en el lecho estromal, la Mm, mitomicina, la misma del glaucoma, la ponemos, la misma que se pone en las PRKs y tal, la ponemos en el lecho, una esponja, y durante 10 segundos, 15 segundos, y nos cargamos los queratocitos del lecho. Endotelio, no me importa que ya no tiene endotelio, esa córnea receptora no hay, endotelio está mal, y te evitas bastante la reacción fibrótica. Y luego meterle corticoides 4 o 5 veces al día durante tiempo, controlando la tensión digitalmente, porque hay que evitar la reacción fibrótica. No aparece en todos los casos. Si es un ojo inerte, no aparece, pero pacientes que están muy inflamados, con glaucoma, etcétera, o con uveitis, como decía antes Diego, tienen tendencia a hacerte esa membrana fibrótica. perfecto. Este caso sí es bonito, si tuviésemos ahí la OCT, eso es lo que hay que vigilar, el contacto, si hay contacto periférico, inyectar viscoelástico para que se libere. Ya, no, te voy a Eso hacer que, un update de eso. Claro, hay que pedir ahí que, Sí. a ver si esta Sí, semana. es que bien, en teoría viene esta semana, pero la paciente es de provincia y van viniendo en avión. Pero siempre le van mandando también a Belén y vamos viendo la evolución. La verdad es que ha sí, transparentado muy rápido la córnea donante. y, y- El agujero, claro, si sí. esto, la placa es de 3,5, tiene que ser más pequeño, porque si Sí, no tiene entra 2, pero 2,5 está bien. 2,5, está bien. Podría ser 2 también, si tenéis eso, pero vamos, 2,5, como tiene una lente intraocular, entonces Ujú. 2,5 está bien y no hay silicona ni nada. No, A los 3 meses ya está pegado del todo, Ok, se pega el lecho, se pega al PMMA. Y entonces, aunque lo hagas hecho muy al borde de la placa, no hay no se espacio. abre. No se Vale, abre. bueno, vale. bueno, Sí, pues está eso bueno. lo tenemos que hacer. Ahora esta semana lo hacemos. Doctor, en el interno nos hacen la siguiente inquietud y es que ¿cuál sería el caso ideal para iniciar con la endoká? El caso ideal, uno que no tenga trasplante penetrante previo. Cualquiera. Cualquiera que no tenga penetrante previo, me da igual. Si tienes un problema de superficie, o arreglas el problema de superficie antes de la cirugía o lo arreglas después, según como sea de la urgencia que tengamos que hacer la queratoplastia. Pero para hacer el primer caso un trasplante penetrante, la disección es más difícil porque tienes que saltar la cicatriz del trasplante previo y eso es más, hay que ir un poco con más cuidado.
Pero cualquier caso, no hay uno mejor con silicona. No es que sea mejor con silicona, se lo he dicho antes a Diego. Si esa silicona está manteniendo la estructura del ojo, va a ir mal. No va mal, puede ir mal. Si está manteniendo, si tiene un poco de tono, va bien. Y no, yo no diría un caso especial. Siempre que pensemos que un trasplante penetrante va a fallar, intentas un DMEC, intentas un DESAEC, intentas incluso, no sé si tenéis experiencia alguno de vosotros con el EndoArt. Nosotros estamos utilizando el EndoArt y estamos encajando bien las indicaciones del EndoArt y las indicaciones del EndoK. No se pisan, son completamente diferentes. Y entonces, siempre que intentad un lamelar y si fracasan, pues entonces hacemos la EndoK. Incluso en los pacientes que de hacer una DAL, porque tengamos, imaginaos que tengáis un endotelio mal, no os llega la prótesis, lo que sea, hacemos un DALC. O sea, ya en un segundo tiempo se podrá poner la prótesis. Si la córnea está muy mal, se hace un DALC, se aguanta esa córnea, si está a punto de perforar o lo que sea, se hace una DALC y se aguanta hasta que se pueda penetrar la prótesis. La DALC, una córnea entera se va a quedar ahí. Si a lo mejor si con su endotelio se puede separar, puede formar una pseudocámara, o si se pega se estropea, pero no perforéis. El hecho de perforar es lo que ya te rompe toda la filosofía de la historia, ¿no? Hay que considerar la prótesis como la prótesis de la cirugía lamelar, igual que la de Boston 1 era la de la penetrante, esta tiene que ser la de la cirugía lamelar. Como decía antes Luis, allí izquierdo, en el Murfield hace 15 días que estuvimos, pues ahí era la primera parte de la sesión, era todo complicaciones de la Boston 1, y la seguían poniendo. Dices, oye, era todo complicaciones, y la seguían poniendo, la Boston 1. Entonces, claro, no tienen otra cosa. Y aprovechándote, ¿cuál es el concepto de esta idea? Explícanos un poquito, ¿cuál es el concepto de esto? El concepto es no perforar el ojo, que lo he dicho 1200 veces. No perforar el ojo. Cirugía lamelar, no entras dentro, no alteras nada dentro. Me da igual que haya sinequias, que haya válvulas, que estén que lo que tú tengas dentro, no vas a abrir el ojo, no corres riesgo de nada, porque está la cámara cerrada. Y entonces pones una córnea de su espesor completo en un microclima. La prótesis lo que está sujetando es el hecho que no se acerque a la córnea donante. Y vosotros tenéis experiencia, y tú, Lucho, también tienes experiencia de muchas veces que haces una DAL y dejas el endotelio y se te forma una pseudocámara. Se te forma una pseudocámara y el endotelio vive con esa pseudocámara. Entonces, la única cosa es que con la queratoprótesis te aseguras que la pseudocámara se forma. Ayer vi un paciente que venía era ojo único también, y claro, tenía glaucoma también, afaquia, no, estaba con ciclocoagulación, y le habían propuesto meterle una lente, una Carlevale, y hacerle un DMEC. O sea, técnicamente se podía hacer. Podía meter una Carlevale, hacer una vitrectomía, hacer una Carlevale y ponerle un DM con un DESAEC. Un DESAEC venía como DESAEC, para hacer un DESAEC. Pero claro, si abres el ojo, o sea, si le quedan 4 fibras en el nervio, te las vas a cargar con la cirugía. O sea, la descompresión que haces, las maniobras de compresión y descompresión, si tienes un nervio óptico tocado, vas a condenar ese ojo ya. Entonces, ese concepto de no perforar, dices, yo técnicamente puedo hacerlo, sí, pero es que la perforación con una vitrectomía, con todo lo que queráis, todas las maniobras que podemos hacer para implantar una lente, que era también absurdo, o hacer una cirugía de endotelial, va a fallar por el nervio óptico. Entonces, el concepto de no perforación es lo más importante. Mira, un comentario ahí. Sabes que de todo el seguimiento de pacientes que tenemos de trasplantes penetrantes y válvulas, definitivamente ese concepto ya está estudiado. Aproximadamente 18% de células en totalidad se pierde por año, y es verdad, 4 a 5 años todas están descompensadas, ¿sí? Oh, Entonces, yo pienso que de alguna manera nos está sirviendo de barrera también para estas células,
¿no? Y es como crear una nueva barrera hematocosa, no sé, tómale el nombre que quieras, pero creo que ese concepto me gusta también para tratar de evitar esa, porque al final las células que se pierden por la válvula no es por la válvula, no es por la posición, es por la generación de inflamación crónica también por ingreso y salida de proteínas, ¿estás jugando? Entonces, esto podría servir como una barrera también y me hace sentido. ¿No? Eso es lo que quería comentar también. No, todo totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. El tema de glaucoma con válvula es ahí falla todo. Y si tienes sinicas anteriores, también te falla el endoart. Pero si alguien tiene duda de hacerlo, yo voy a insistiendo en la idea que tú tienes, es una persona con glaucoma que tenga 4 fibras ahí funcionando, le haces una cirugía intraocular y acabas con ese nervio óptico. No solo que acabe el endotelio o el DMEC o el DSAE que has hecho mal, sino que es que además el nervio óptico sufre los cambios de presión, ¿no? Son ojos muy tocados, con cualquier cosa que entre dentro que entres dentro del ojo la vas a liar. Doctor, acá tengo otra pregunta que dice, en cirugías combinadas con pacientes con cataratas, ¿cuáles son los pasos que estás haciendo? Entonces, si tienes que, ya sabéis que tiene que ser afáquico o pseudofáquico. Entonces haces una disección, haces la disección lamelar hasta que llegas al plano que visualizas bien la catarata, haces la catarata y luego continúas con el trasplante. O sea, disección lamelar, ves, ya puedes ver, porque habitualmente son córneas que no ves para hacer la catarata. Ya ves la catarata, la operas de la manera que puedas. Puedes hacer incluso, yo tengo hecha intracapsulares, haciendo una incisión escleral grande, puedo sacar todo el núcleo y luego acabo la cirugía del trasplante, sí. Ujú, ok. Tiene que ser ¿Alguno de los, afáquico o pseudofáquico. Sí. sí, Normalmente son pacientes que son todos ya así, la mayoría son todos afáquicos o pseudofáquicos. correcto. Los doctores invitados tal vez tengan preguntas que, que nos, que le puedan hacer directamente al doctor. Este es el momento y precisamente este foro es para solventarles las dudas que se nos han ido presentando en el camino. Doctor Alfonso, ¿cómo está? Rubén Berrospi de ¿Qué tal, Bucaramanga. Rubén? ¿Qué ¿Cómo tal, le Rubén? va? Muy bien, Bueno, encantado. muchas gracias por el espacio. Yo tenía una pregunta ahí muy puntual. Usted hace un momentico dentro de las indicaciones mencionaba nuevamente que la indicación sería aquel trasplante penetrante que uno asume que va a fallar, pero se refiere a que vayamos a tener una falla endotelial, ¿correcto? Digamos que un paciente que tiene una córnea neovascularizada, igual la endocar no previene de ninguna forma al meter, digamos, el borde de la endoca dentro de ese bolsillo, no tiene nada que ver con la vasculatura, ¿correcto? Sí, Sin embargo, también tengo entendido que uno de los, también de los dispositivos de AJL, el anillo que se coloca alrededor del borde de la queratoplastia, que es el anillo, simplemente eso sí favorece algunas veces evita pues el pasaje de los neovasos hacia el botón donante. sí. El Neorin sí. Ok, Pero ok. el Neorin sí te lo puede evitar. Pero en el caso de la Endoca, como va muy abajo, va predestemético, pues no te previene el rechazo. No alcanza a coger la altura. Ok. No. O sea, si tienes, o sea, las posibilidades de rechazo, digamos, estromal, o sea, entrar neovasos en la córnea, en una endoca, si los tienes, si tienes un problema de superficie, sí lo he visto. Incluso neovasos que te pueden entrar hacia abajo, hacia el lecho. Si dejas mucho lecho, si dejas un lecho de 200 micras, puedes tener una invasión de neovasos en el lecho. Entonces tienes que ir por lo menos a 100 micras. Pero el problema de rechazo como tal, rechazo agudo del que se ve en otros trasplantes, no tienes esa sensación de que vas a tener un rechazo. Se comporta como un ADAL. No tienes. Claro. ¿Puedes tener un rechazo endotelial? Sí, podrías tener un rechazo endotelial, pero yo no he visto rechazos endoteliales. Es una de las cosas que discutíamos con Busin ahí en Murphy. Yo no he visto rechazos endoteliales como tal. Puedes tener un rechazo periférico si tienes una superficie muy mala,
pero no rechazo endotelial. Y si fracasa el endotelio, es el contacto. O sea, el contacto del lecho con el lecho residual con la córnea donante, con el endotelio donante. Por eso tenemos todos los esfuerzos que tenemos que hacer es hacer las medidas que os he comentado, 7,75, 8,25 y la prótesis de 8,50, siempre que se pueda, o con esas proporciones, para meter bien el anillo periférico en ese bolsillo perisemétrico y que la córnea tenga suficiente vuelo para que no contacte con el lecho. Y lo que mencionaba, doctor, acerca de llenar la cámara con viscoelástico también es una práctica que usted la hace en todas, o sea, lo deja Sí, eso lleno de viscoelástico. sí. No, si veo que es un caso que no tengo necesidad, hago una mezcla de visco y suero para que se libere más rápidamente, pero si veo que la tendencia de ese endotelio es a ir hacia arriba y veo en la operación que con la OCT o sin la OCT veo que tengo la presión que me pueden mandar el endotelio hacia arriba, le pongo... Eso te pasaba más con la prótesis de 3, con la de 4 ahora, con la del disco de 4 no te aparece. Pero bueno, tú metes el viscoelástico, ese viscoelástico en una semana ha desaparecido. Y de hecho el problema que puedes tener es que al desaparecer el viscoelástico vuelvas a perder la pseudocámara. Con estas proporciones de las prótesis, esta proporción que hemos dicho de la cirugía, no tienes esa tendencia ya. Eso era cuando era todo mucho más pequeño, cuando teníamos menos bolsillo y teníamos más pequeño el diámetro del donante. Haciendo más bolsillo y más diámetro del donante, tengo más vuelo y tengo menos tendencia a que se junte. Claramente, vamos. Doctor, y el tema de las suturas, de la longitud, la profundidad, o si de pronto uno puede, en vez de hacer suturas interrumpidas, una sutura continua, como tratando de no aplanar tanto la periferia, puede favorecer a mantener ese Sí, espacio más amplio. sí, también, tienes razón, Rubén, tienes razón. La sutura, a mí una de las veces, y por eso ya las últimas veces los últimos 10 o 12 pacientes no les he hecho sutura de 8 puntos nada más. Y la sutura, y si aprietas mucho los puntos, que a mí también me pasa, o sea, aplanas, ¿no? Aplanas Ujú. mucho. Entonces, una sutura continua, simplemente es una buena idea. Una sutura continua, simplemente para aproximar bordes, porque la córnea donante no está sufriendo, no está soportando la presión de dentro del ojo. No está, la presión de dentro del ojo la está soportando el anillo periférico. Y de hecho tú tienes, cuando metes en la prótesis, tú tienes el ojo, no lo tienes a cielo abierto porque tienes el lecho, pero la presión la está sujetando el anillo periférico metido en el bolsillo. Entonces tú la sutura de la córnea la podías hacer solamente de aproximación. Eso es buena idea, el hacer a lo mejor una sutura continua, que no te aplana tanto. Bueno, pues puedes probarla, claro. Ok, gracias, doctor. Y bueno, no sé. Doctor Alfonso, yo tengo una pregunta. Eh, Pensando en lo de la doble cámara y que realmente el contacto de humor acuoso se limita mucho con el endotelio nuevo, ¿cómo ha sido el seguimiento de los recuentos pensando en que de pronto esto sea un elemento protector? Increíble, los recuentos de endoteliales, yo te lo digo de verdad, Diego, cada vez me sorprenden más. Yo tengo pacientes con 2, 3, 4 años de evolución, el máximo que tengo es de 6 años, mantengo de la primera serie, tengo un paciente con 6 años de seguimiento. Los recuentos es que son, o sea, durante mucho tiempo están por encima de las 1000 células, entre 1000 y 2000 células. Están como aisladas, pero mucho tiempo, están ahí, se mantienen. O sea, en un penetrante hubiesen caído mucho antes, o en una DM hubiesen caído mucho antes. Se mantienen. Tengo que estudiar bien ya estamos en ello, estudiando el humor acuoso porque tengo que analizar, tenemos que estar, pero eso depende, un poco complicado del laboratorio. De analizar las proteínas, como decía antes Luis, de si tenemos ahí citoquinas o no en la pseudocámara. Es un filtrado, es un ultrafiltrado del humor acuoso, por lo que decíamos del glaucoma. El humor acuoso del glaucoma es tóxico totalmente, es tóxico. Y no solamente por la válvula del fluido, o sea, los flujos de los cambios de presión, sino también por el propio contenido del humor acuoso, ¿no? Y ahí, para mí hay un microfiltrado claro. Los recuentos endoteliales son muy, muy buenos, es sorprendentemente buenos al cabo del tiempo, sí.
Hay que hacerlo de la mitomicina, hay que hacerlo. Hay que ponerle en el lecho durante 10 segundos un poco de mitomicina al 0,02 Mm. y eso te quita mucho la reacción fibrótica. Y meterle corticoides como si fuese un penetrante. Eso también lo he aprendido. Al principio ponía corticoides como si fuese un lamelar y hay que poner corticoides como si fuese un penetrante, para que no por rechazo, sino porque no me haga reacción fibrótica en la pseudocámara. ¿Y tú crees que ayuda? Porque nosotros por rutina en los protocolos hacemos este tratamiento sistémico también en todos los trasplantes en general. ¿Le metes ayuda? ¿Crees tú en estos casos también? Sí. Yo creo que sí, yo les pongo el micofenolato, sí. Ya. Sí, durante un Perfecto. tiempo, sí. Le pongo Urlazón la primera, o sea, Urlazón, prednisona por vía oral durante 10 días, una semana, y luego les pongo el Celcep en concreto Mm. durante un año. Si puedo, si no hay problemas, lo mantengo, sí. Perfecto. Entonces lo vamos a tratar como igual como si fuera un protocolo de trasplante de alto riesgo. Eso es, eso. Oye, ¿qué protocolo haces en una endoca? En una endoca, perdón, una Boston 1, ¿no? Dices, haces un protocolo intensivo, antibióticos y no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero no tienes que estar tan, o sea, no hay problema no es tanto, no hay que estar pendiente de ello, ¿no? Pero sí, Ujú. puedes, al principio, para controlarlo bien, puedes tener un protocolo intensivo de tratamiento. Yo tampoco, o sea, tampoco estoy obsesionado con el tratamiento, ¿eh? Yo le veo una vez a la semana durante un mes y luego le veo todos los meses durante un año. Ese es el protocolo general. Todas las Correcto. semanas, todas las semanas en un mes y luego todos los meses un año. Y me estoy fijando en lo que valoro bien es el recuento endotelial, la OCT de segmento anterior, que tenga pseudocámara, que tenga más de 2 milímetros, que no haya contacto y que no haya reacción fibrótica, que esté y se ve perfectamente, se ve el plástico limpio, transparente, sin nada de fibrina, de reacción fibrótica encima. Y la presión, dígito presión, igual que si fuera una K-Pro. Perfecto. Sí, lo que pasa es que con el Icare, Sí. ese es bastante útil para tomar la presión, es muy fiable el Icare, más que el Goldman normal. Perfecto. Ya. Vamos. Doctor Yo, Alfonso, dime, no, él dime, viene a hablar. ¿qué pregunta tienes? No, acá hay otra pregunta que en todos los casos que has realizado con Endoca, ¿cuál es el caso que más, digamos, qué patología se repite más para el uso de esta Endoca? O sea, de pronto más inequias, más uveitis, Como más indicación, únicos, correcto, como como indicación, la que más se indicación. repite. Sí, ¿cuál es la patología que has visto que más se repite y que tiene un éxito rotundo con el Endoca? La que más. Hombre, las más frecuentes son las de glaucoma, por ejemplo, son las más frecuentes. Las uveitis también. No hay, yo no diría un perfil de paciente que fuese más mejor. Cuanto mejor tengas el limbo, por ejemplo, pues lógico, mejor. Si tienes mejor el limbo, mejor. Eso está claro. Si tienes el limbo bien, pues funciona bien. Y luego, la silicona, los de silicona, es por el tema de lo que he dicho antes. ¿Para qué está la silicona ahí? ¿Cuál es la misión de la silicona en ese momento? Y no, de verdad, no. Cualquier situación, es que lo estoy utilizando cuando veo un caso muy difícil que me viene ya de otros sitios que ya no quieren hacerle nada y Lo que sí tendríamos entonces que evitar, por lo menos al principio por la experiencia, son pacientes con alteraciones de superficie ocular, evidentes. no es que tengas que evitarlos, sino que tienes que tratarlos. Si le quieres hacer un Ah, SLED antes o después, como quieras, tú puedes hacerlo ahí. El tema es que, igual que si tiene glaucoma, pues o tratas el glaucoma antes. Yo he hecho, por sí. ejemplo, ciclofotocoagulación hecho después de la endoca, porque la tensión estaba descontrolada.
Entonces, si tú, o sea, o bien la controlas antes o después, pero la endoca no es origen de nada. Y Bien. no es origen de nada, no te origina presión, no te origina problemas, y puedes asociar a eso cualquier cosa, que es la clave. Si tú estás en tratamiento y dices, prefiero tratar la superficie, pues trate la superficie. En algún momento vas a tener que hacer el trasplante. Pues ahí es el momento. Desde luego, o sea, no una Boston, no. Antes yo estaba bastante, era muy, en ese sentido era poco beligerante o no me metía demasiado con la Boston tipo 1. No quería tampoco ni comparaciones ni nada. Pero ya te lo dije a ti en Londres, Eh, y dices, una vez que ya ves que están todo el rato presentando complicaciones. Es una lista de complicaciones que te presentan de la Boston 1 que es increíble. Están hablando de complicaciones continuamente. Todas esas complicaciones que las tengo, lógicamente, recogidas y reseñadas, esas no las tenemos nosotros. No las tenemos. Claro, aquí lo que quizás, ¿qué ventaja había en el K-pop? En la parte de agudeza visual, que teóricamente, si todo te va bien, realmente sí llegan a tener muy buena agudeza visual por esa Porque, sección. Entonces, claro, porque puede tienen ser. la retina, porque tienen la retina en nervio óptico bien. Ajá. Claro, pues si la prótesis, dice, tú cuando haces el orificio en el disco, en el lecho residual, cuando haces el orificio, tienes la misma visión que puedes tener en una Boston. Y eso es bueno, ¿cómo se llama decirlo? Porque muchas veces Claro, confunde, ¿sí? claro. El hecho Dice, de si decir, tú, oye, ¿de qué con esto depende no yo? va a ver, claro, con esto no va a ver bien, pero realmente lo que tú dices, o sea, retiramos la parte posterior y esa agudeza visual podría ser igual que un trasplante penetrante normal. Correcto, en ojos Ujú. únicos, yo hago la trepanación intraoperatoria, te lo comenté. Yo hago Ok. la trepanación de 2,5 o de 2 en el centro, la hago en la propia cirugía. Pongo viscoelástico cohesivo para que me mantenga bien el tono, le pongo un anillo de fieringa cuando yo voy a hacer uno de estos de ojo único que quiero sacarle rápidamente la visión, le pongo un anillo de fieringa, hago la disección lamelar, fijo un punto de la prótesis, hago el agujero en el medio con un trépano de dermatología de 2,5 milímetros, de 2 milímetros, y ya perforo en ese momento de la cirugía. Como me pongo el viscoelástico, se me mantiene la cámara bien. Habitualmente son pacientes pseudofáquicos, se me va a mantener la cámara, no me va a salir todo porque tengo lecho suficiente y tengo la lente que me va a tapar el agujero. Y una vez que ya he hecho ese agujero, pongo la segunda, hago la segunda sutura de la prótesis y continúo. Y ya sale el paciente con el orificio del centro. Estos pacientes que los tengo así de mano están viendo bien. Ya. Si Está tienen el bueno. nervio óptico bien, que ellos están viendo, los de Boston 1 están viendo a través de un cilindro. Bueno, tú estás viendo a través de un agujero y una córnea transparente. Ujú. Perfecto. Bueno, tal vez el doctor Varas tenga alguna inquietud que pueda solventar en estos momentos. Lo invito para que la pueda hacer Sí, pública. hola, hola con todos, hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Justamente Miguel? quería hacer la pregunta, digamos, siempre uno pregunta la indicación para comenzar y entre lo que has dicho del último caso me suena muy interesante porque la pregunta que iba a hacerte era cómo les había ido en aquellos casos donde no es de tan mal pronóstico la queratoplastia, en la cual uno habitualmente habría hecho una queratoplastia penetrante y que, bueno, luego se pierde por otros motivos. Entonces, luego el ojo único, que no tiene mal pronóstico, se vuelve ideal. Y el hecho que le hagas la trepanación temprana, bueno, para el que nunca ha hecho una no es el primer atractivo, pero Un ya veremos cómo. penetrante, la idea es no hacer el penetrante. Entonces, si tú dices, Ujú. este paciente no es mal caso para hacer un penetrante, pero tú ya estás pensando, no el mal penetrante que te va a ir mal a corto, sino tú estás pensando que en 3 4 5 años va a ir mal. Yo ya he visto ya muchísimos pacientes que se hacen un trasplante penetrante a los 60 años y te vienen a los 80 con el trasplante descompensado. ¿Y ahora qué haces? Entonces, la opción de la endoca en pacientes que tienen un buen pronóstico con un penetrante, pacientes mayores, pseudofáquicos, afáquicos, con la córnea descompensada totalmente, que no puedes hacerle un DEMEC o un DESAE, por los motivos que sean, no le puedes hacer, desde luego yo haría una endoca. Por el mismo concepto, si yo no puedo hacer un DEMEC
por medios o de SAEC por medios no lo puedo hacer, yo no le hago un penetrante. Dice, ¿cómo van en esos casos? Fantástico. Ya, Claro, eso dice, contesta la tengo todo pregunta. bien. Dice, no tengo la posibilidad de hacer un DMEC, no tengo la posibilidad de hacer una de SAEC. Es una buena puntualización, José Miguel, lo que acabas de decir. Claro, dice, no puedo hacerle las técnicas lamelares, no las puedo hacer, porque no las puedo hacer, por el motivo que sea. Antes que un penetrante. Penetrante puede ir bien, sí, y no te digo que sí, pero te encuentras pacientes a los 80 años con una descompensación corneal de un trasplante penetrante. ¿Y ahí qué hago? Hay técnicas de rescate, puede ser un DMEC, puede ser otra vez un DSAEC. Bueno, eso, claro, si lo estás haciendo del día a día, lo haces, ¿no? Entonces, según los medios de cada uno, también hay que saber, el endoar, por ejemplo, los trasplantes penetrantes, tampoco va tan bien. Ya lo hemos visto, tampoco va tan bien. Ujú. Tienes que poner el endoar de 6 milímetros. O sea que el DMEC tiene más incidencia de problemas, el de SAEC también. Como rescate, se tiene que hacer, ¿no? Yo tengo una charla muy bonita de rescate de trasplantes penetrantes, todas las opciones que tenemos. Y bueno, entonces ese caso que dices, claro, dice, yo antes un trasplante que puede ir bien durante 2 o 3 años, que sabes que dice ahora va a ir bien y dentro de 2 o 3 años no se sabe lo que va a pasar, hazle una endoca. Y una pregunta, ¿por qué evitas la endoca, o no evitar, pero vamos a poner, como tú dices tú, mi ideal no sería colocarlo al principio, sobre todo en pacientes con trasplantes de córnea ya hechos, penetrantes? ¿Cuál es la razón? Que quirúrgicamente es Mm. más complicado porque tienes que saltar la cicatriz del trasplante previo. Ok. O si ves la OCT, tienes que fijarte en la OCT. Y si Mm. tienes escalón, si tienes un escalón, al hacer la disección puedes romper la cicatriz por abajo. Entonces, Ok. si tú no tienes escalones en la cara posterior del trasplante, si el trasplante en la cara posterior, el trasplante penetrante previo no tiene escalones, lo que Mm. tienes que bajar es hacer la disección desde el centro hacia la periferia. Y Ok. cuando llegas a la cicatriz antigua, saltarla dejando 200 micras. Entonces tienes Mm. que ver bien, tienes que tener bien buscar la zona que haya escalones y evitarlas. Si no tiene escalones en la cara posterior, se comporta como uno normal. Ah, pues ese calón lo que podría pasar es justamente que se perfore. Eso es. Si Ya. tienes escalón y tú estás disecando y pillas un escalón, puedes romper. Entonces tienes que ver que en los 360 grados del trasplante en la cara posterior no tiene escalones, si los tiene, evitarlos y empezar a hacer la disección lamelar desde el centro. Oye, una pregunta, ¿y tú crees que podría hacerse, si hay la opción, ¿ya? De hacerlo igual como el presenta ahora, de un OCT guiado y hacer un tipo mushroom en esos casos para evitar justamente ese escalón? ¿Podría Sí, resultar? ¿Tú crees? sí, señor. Nuestro amigo Gegúndez, ¿te acuerdas? Fentomam, Sí, que le claro. llamaba, Fentomam. Sí, Pues, sí, sí. pues ha puesto ya cuatro o cinco prótesis. Y en una de ellas me lo enseñó, hizo él el bolsillo periférico, Ajá. lo talló, lo hizo como si fuese un top hat para Sí, hacer el sí, sí. bolsillo, para meterlo. Tú sabes que eso hacíamos con el que era Clear, con el Zimmer mismo, ¿ya? Entonces, lo que hice ahí fue un bolsillo igual para justamente endosarlo a 300 micras. Entonces, lo que estoy pensando quizás en esos casos, ¿sí? Quizás Diseñar, completamente de diseñarlo, ya, acuerdo, completamente ya, de ya, acuerdo. Si el problema de esos casos no es que sea malo, es que tienes que tener una cierta experiencia en hacer la disección lamelar, saltar esa cicatriz. Si la saltas manualmente o la saltas con fento, fenomenal. perfecto. Claro, claro que sí. Está buena esa que me dices. Una pregunta adicional, doctor. En el caso, ahorita conversando de que se vaya a romper el lecho, sea porque se hizo muy delgado, porque era una post-KP y se rompió, dependiendo de la magnitud, ¿uno continuaría con el procedimiento o sería una indicación para suspender el procedimiento y hacer una penetrante convencional? Yo lo tengo calibrado en 90 grados de arco, puedes seguir haciendo una endoca. Si haces habitualmente las roturas se producen habitualmente, en las roturas en un trasplante previo, en la cicatriz. Bueno, pues si esa rotura es de 90 grados, puedes continuar porque el lecho, la endoprótesis, se mete en la de Descemet
en el lecho periestémico en los otros tres cuadrantes. Y con que haya tres cuadrantes, te sujeta bien la prótesis. Puedes tener un lecho, digamos, bailando, uno de los cuadrantes del lecho residual moviéndose, que si están los otros tres bien fijos, la prótesis se mantiene fija. ¿Me he explicado? O sea, tú puedes romper Sí. en la periferia o en el centro. Si tienes en el centro y es pequeño, pues nada, puedes seguir. O sea, pones un poco de viscoelástico agresivo, evitas esa zona. Si has hecho una disección de este tipo y has perforado, pues lo que tienes que hacer es entrar por el otro lado, no seguir por ahí. Buscar otro plano opuesto que vaya por encima de donde has perforado. Tú vas disecando así y perforas, pues buscas otro plano por encima. Eso en el centro. Y si es en la periferia, tendrías que romper más de 90 grados para abortar el procedimiento. Si has roto, lo dejas, disecas por los otros tres cuadrantes y ese cuadrante dice, ¿qué pasa con la prótesis en ese cuadrante? Que se mete en la cámara anterior. Como está roto, pues se mete en la cámara anterior, pues está en su sitio, está en la cámara anterior, como tienes la córnea mal, te da igual que esté el plástico en la cámara anterior. Doctor, y ahorita que usted también dio el ejemplo como de una DALC, no sé si lo mencionaron antes, pero ¿cuál es el espesor más delgado que uno debería de poder aspirar? Porque lógicamente si yo tengo una córnea pues que está muy fibrótica, yo quisiera dejarlo más delgado posible para que o me dé la transparencia o que sea más fácil de poder retirar en un futuro para mejorar visión. Entonces, ¿qué es lo ideal del tamaño que se deja En, del lecho? entre 50 y 100 micras, Ok. ¿vale? Entre 50 y 100 micras. ¿Qué ocurre? Cuando llegas a un plano de 75 micras, 75-80 micras, la disección es muy fácil. Entre las 60 y las 80 es muy fácil. A 100 micras tienes que disecar. Tienes que meter las espátulas de Meles y te cuesta trabajo, 100 micras. Pero hay como un paso abajo, que es el de las 80, que va, ¡zum!, se diseca muy rápido, ¿no? Entonces, si tú tienes el ojo está bien, tienes buenas condiciones del ojo, el ir abajo, ¿qué te permite? El quitar el lecho residual con láser ya. Si yo consigo entre 50, los paquímetros que yo utilizo te llegan hasta 50 micras de medición. Si tú tienes entre 50 y 75 micras, con láser JAG puedes abrir el lecho. Puedes abrirlo. Si tienes entre 75 y 80, entre 75 y 100, ya te cuesta más abrirlo con el láser JAG. Ya no puedes tanto. Y entonces ahí ya tienes que meter o bien el femtosegundo, como decía Luis, o bien meter un vitreotomo por limbo y comerte ese lecho residual en el centro. Ok, doctor, y en esos casos de pronto no tan dramáticos, pues de glaucomas muy terminales que uno quiere evitar, pues entrar al ojo como tal, ¿en qué porcentaje de esos procedimientos usted hace en la misma cirugía la apertura de esos 2 milímetros o 2,5 milímetros centrales? ¿Nunca? Solo si es ojo único. Ok, La apertura central la hago solo si es ojo único. Si no es ojo único, si el otro tiene, habitualmente dices, escoges el ojo peor para operarlo, ¿no? Entonces, mientras el ojo mejor funcione, el ojo peor, que es el que ha operado, pues puede aguantar el tiempo que sea. Ahora, si tengo ojo único, entonces sí, lo hago intraoperatoriamente. Pequeño, ok. tú fíjate, un orificio pequeño, 2 milímetros, la mayoría de las veces tienes un pseudofaco por ahí que te sujeta todo lo que está detrás, y luego el viscoelástico no descomprimes el ojo bruscamente. Sobre todo también, yo en estos casos que ojo único pongo un anillo de jeringa para sujetar bien todo, ¿no? Pero el agujero lo haces después de poner la prótesis. Entras, por ejemplo, con el vitrector y haces el agujero. No. O Suturo un extremo de la prótesis, uno sí. de los radios, lo suturo y entonces veo dónde me va a caer, la suturo, ¿no? Veo dónde cae, marco dónde me cae el centro, la levanto, trepano con el de la dermatología, el trepano dermatológico y luego la vuelvo a poner y la suturo. La, Vale. la anudo el primer punto de De fijación los dos. y el otro lo he dado, pero no le he puesto el nudo, como cuando hacemos las cirugías de las cataratas intracapsulares, ¿no? Das el punto, pero no lo aprietas. Entonces, tú levantas la prótesis queda como una bisagra con el primer punto, trepanas y ya cuando ya esté la trepanación, ya cierras y suturas. Y eso no tardas ni 5 segundos en darle tono. O sea, no te queda el ojo
despresurizado más de 5 segundos. Vale. Eso es otra de las cosas que dice, oye, pues se pierde el aislamiento. Bueno, vamos a ver, se pierde el aislamiento. Yo lo que quiero es protegerme en la cirugía, que no vaya a tener un lío, y luego que me permita, porque esto de las otras cosas que también es que puedes hacer un retrasplante cuantas veces te dé la gana. Y además, no solamente eso, ya sabes por qué ha fallado. Yo ya, cuando he hecho un retrasplante, ya sé por qué me ha fallado. Me ha fallado porque ha tocado el lecho, me ha fallado porque me ha hecho una reacción fibrótica, me ha fallado por rechazo, me ha fallado por neovasos en la periferia, ya lo sé por qué. Y entonces tengo una segunda oportunidad y la segunda oportunidad tienes más posibilidades de éxito que la primera. Que cuando haces un penetrante es al revés. Un segundo penetrante tienes peor pronóstico que el primero. Bueno, doctores, O creo sea, que la idea es que yo sigo haciéndolas, o sea, yo me acuerdo, ¿os acordáis vosotros de Gimbel cuando el canadiense que llevaba 1000 PRKs hechas, 1000 PRKs hechas, y yo le di una conferencia en la Panamericana, en la Academia Americana, hablando de 1000 PRKs. Yo decía, joder, esto tiene que funcionar seguro, porque no me creo yo que una persona que haya hecho 1000 a partir de las 100, si va mal, que siga haciéndolo, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo sigo haciéndolo, ahora llevamos 90 y tantos casos y lo tengo como un arma más dentro de la cirugía de la córnea, porque es que s- funciona, ¿no? Vamos a darle. bueno, doctores, agradecerles por la participación. Los animamos a considerar la ENDOCA en el momento que consideren pertinente. Desde AJL tenemos todas las herramientas para acompañarlos y a los correos les vamos a hacer llegar un formato en Excel en donde eh, es como el prequirúrgico de su paciente para compartirlo con el doctor Alfonso y él acompañarnos con sus comentarios del diámetro de pronto técnicas quirúrgicas, él nos acompaña en todo este sentido. Entonces, bueno, Eso, quedamos eso, muy atentos a ustedes. claro, eso te iba a decir yo. Primero, daros muchísimas gracias de verdad por el interés de estar y por el tema. De verdad que os lo digo de corazón. Ya sabéis que muchas veces poner una técnica en marcha no es fácil. Y la segunda, cualquier de los comentarios que habéis hecho, yo ya lo he apuntado. Y si tenéis más ideas, por supuesto que las vamos a poner en práctica. Yo que sé, la sutura, el fento, cualquier idea que habéis dado, la vamos a considerar. Y pensar que estamos en el inicio de cualquier procedimiento. Los de Boston uno llevan 12.000 Mm, prótesis, nosotros llevamos 100. Pues, ujú. o sea, está por ver todavía muchas cosas. Cualquier aportación que hagáis, por supuesto que yo creo que es útil, ¿no? Por No, supuesto, sí, cualquier claro, es duda. decir, el día de mañana nos encantaría tener uno de estos y con afaquia, ¿no? Digamos que tenga un efecto lenticular, cosas como esas, ¿no? Claro, claro, claro. Eso va a ser, eso va a Ujú. ser. Pero no veas, José Miguel, el problema de la AMDR aquí en Europa, que es peor que la FDA ahora mismo, ¿eh? Ya, Es vamos a tremendo, tener que poner una tremendo, tremendo. plataforma en el medio del Pacífico y Nos están quitando lentes, o sea, lentes, porque no, y se ponen esa lente se pone pocas veces, ya, pero se pone porque tiene su indicación, pues las quitan. Pues nada, a buscar lo que cualquier alternativa, ¿no? Tremendo. Entonces, cualquier modificación de la prótesis no te creas que es fácil, ¿no? mm, Una última cosa que me parece a mí que es valioso es que no necesitamos demasiada tecnología. Por ejemplo, en las condiciones en que me ha tocado hacerlo a mí, o sea, yo estoy aquí en la clínica donde tengo Fento y tengo todo lo que quiera, pero también estoy en un hospital público donde carecemos de casi todo. Carolina lo sabe. Entonces, tener la opción de hacerlo manual, eso nos amplía muchísimo las posibilidades, porque usualmente a estos hospitales públicos es donde llega la mayoría de pacientes en condiciones muy difíciles. Entonces, creo que esto es una ventaja adicional que tenemos. Totalmente de acuerdo. Es uno de mis objetivos primeros fue no relacionarlo con alta tecnología. No. O sea, cualquiera lo podría hacer con medio manual sin más. ¿Tienes que tener una córnea? Sí, tienes que tener una córnea. Pero no necesitas alta tecnología para hacerlo. Bueno, no, muy bien, muchas gracias de nuevo, doctor Alfonso, como siempre agradecidos desde el corazón y bueno,
esperamos verlos muy pronto acá en una nueva charla mostrando sus resultados o presentándolos también. Doctores, Un abrazo. encantada, estamos atentos. Feliz noche, doctor Alfonso, feliz tarde para el resto de doctores. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Luego, Gracias a todos. gracias.